Es el procesamiento que se preocupa por los procesos internos no observables que también pueden ser conocidos como eventos físicos internos. Se trata de entender lo que interviene entre la entrada del habla y el lenguaje y la salida de la comunicación que presenta el sujeto. Desde la fonoaudiología nos permite ver de una forma abstracta la interfaz entre el comportamiento del habla y el lenguaje y las bases físicas, suministrándonos una herramienta útil para hacer un desarrollo de hipótesis de causa y efecto. El procesamiento interno permite hacer al terapeuta del lenguaje dos cosas. La primera de ellas es inferir alteraciones físicas potenciales a partir del comportamiento observado, es decir, sacar conclusiones sobre comportamientos que se ven, o sea, que son medibles a través de la observación. La segunda de ellas es predecir desórdenes de habla y lenguaje potenciales partiendo del conocimiento acerca de las alteraciones. En el componente de procesamiento interno se tienen tres segmentos. Se representan así. El primero son los límites anatómicos. El segundo es el procesamiento de segmentos de la recepción auditiva. Y el tercero es el segmento central del lenguaje y el segmento de la producción del habla. Allí se encuentran 9 procesos físicos que son la aceptación, la transducción auditiva, el análisis de transmisión auditiva, la recepción del análisis auditivo, programación auditiva, interpretación del lenguaje, programación del habla, iniciación del habla, coordinación, transmisión del habla y producción del habla. También 7 equivalentes de los componentes que son allí vistos: la sensación, la percepción, la comprensión, formulación, repetición, secuenciamiento y el control motor. En el segmento de recepción auditiva se considera como un sistema sensorial primario o puede ser también conocido como un sistema de reconocimiento primario. Allí se ven los procesamientos lingüísticos, que se realiza un análisis que tiene lugar antes de que los mensajes orales se puedan entender. Le permite al oyente derivar información sensorial y perceptual de las características físicas del estímulo auditivo. Dentro de este segmento, el oyente hace análisis y comprende los mensajes. En la aceptación y transducción auditiva, este es un proceso físico que se incorpora en las actividades que ocurren desde el momento en el que el estímulo sonoro entra y es aceptado por el oído externo, hasta que alcanza y estimula las células ciliadas del órgano de corte. En el oído interno, el proceso durante el cual la estimulación auditiva sufre una serie de transducciones, cambiando la energía acústica en formas de energía mecánica, hidráulica y electroquímica. La aceptación de la transducción es entonces básicamente un proceso que permite al estímulo auditivo ser aceptado y modificado de tal forma que puede ser susceptible del procesamiento neurológico. En el análisis de transmisión auditiva, una vez ya que se hayan estimulado las células ciliadas de Corti, se inicia un proceso a nivel de las células ciliadas de la cóclea y termina a nivel de la corteza auditiva primaria. Existen varias estaciones o uniones sinápticas en el que nos explica que a lo largo del camino, el análisis neural prelingüístico tiene un lugar dentro del proceso del análisis de transmisión auditivo, como una codificación de la frecuencia, intensidad y características de duración del estímulo auditivo. Y en la parte de recepción y análisis auditiva, que es la que me permite recibir y analizar selectivamente los datos pues previamente codificados en frecuencia, intensidad y características de duración, la cual también me facilita diferenciar los diferentes datos auditivos que llegan a la corteza auditiva primaria. Es acá donde también este proceso físico prelingüístico me permite que los datos auditivos codificados lleguen a la corteza auditiva primaria, como ya lo dijimos, sean analizados y sintetizados aún más en patrones auditivos complejos. Adicional a esto, la programación auditiva se realiza ya cuando nosotros hemos previamente identificado y analizado patrones, además de sintetizarlos, patrones auditivos en la corteza auditiva primaria, y estos posteriormente son enviados al área de Wernicke, específicamente en la cisura de Silvio.
y la circunvolución temporal superior, en donde se incluyen pues tres actividades prelingüísticas en este proceso de programación. La primera, que es la separación de patrones auditivos de habla a patrones auditivos de no habla, el cambio de patrones auditivos a patrones fonéticos, es decir, sus características, y la tercera, que es el archivo de estas características fonéticas. Y pues estos son los eventos que se dan en el procesamiento pues previos a la comprensión del lenguaje. Adicional a esto, pues estos componentes nos permiten identificar la habilidad del oyente frente a los diferentes estímulos auditivos que recibe. Asimismo, pues nos permite generar el diagnóstico o un diagnóstico diferencial frente a la habilidad que tiene el usuario pues para procesar la información auditiva ante la comprensión del lenguaje. Y es así como otros procesos físicos que me permiten generar un mejor diagnóstico, además de identificar la habilidad que el usuario está teniendo para procesar la información auditiva ante diferentes estímulos, son la sensación y la percepción. La sensación está ligada a los procesos físicos de la aceptación, transducción auditiva, análisis de transmisión auditiva y recepción de análisis auditivo. La sensación es considerada como una respuesta comportamental a los sonidos de bajo nivel. La sensación ocurre en las primeras etapas de llegada a la corteza auditiva primaria. La sensación es como un proceso de registro donde el sonido es o no es oído. En esta etapa, el estímulo auditivo no es interpretado por el oyente, solo se puede informar si se está consciente de la presencia o ausencia de sonido, pero no se puede identificar ese sonido. En la percepción, como es equivalentemente comportamental, ocurre cuando el proceso prelingüístico de programación auditiva se ha agregado al proceso de recepción, análisis auditivo. La percepción depende del secuenciamiento, agrupación y archivo de innumerables patrones auditivos. Este difiere una sensación en el que el oyente puede ahora reconocer y escoger la información auditiva, lo mismo que compararla y discriminarla en relación con información previamente archivada, al igual que derivarse en un significado de las características de la estimulación auditiva. Operacionalmente, la percepción informa e incluye la medición de un conjunto de respuestas comportamentales, de respuestas a tareas tales como atención auditiva, reconocimiento del estímulo, localización, categorización de patrones auditivos, discriminación, ordenamiento temporal y encasillamiento de la estimulación auditiva en caracteres significativos.